En la vida de todo ser humano, hay momentos inevitables en los que uno se encuentra frente a situaciones humillantes. A veces vienen de otros, a veces se manifiestan como consecuencia de nuestros propios errores, y otras, simplemente, surgen del azar cruel de la existencia. Pero ante estas circunstancias, el estoicismo nos invita a tomar una postura firme, a no permitir que nuestra paz interior y nuestra dignidad se vean erosionadas por factores externos. Desde la perspectiva estoica, la humillación es un fenómeno externo que, como tantos otros, depende de la opinión ajena. Epicteto enseñaba que las cosas no nos afectan por sí mismas, sino por el juicio que emitimos sobre ellas. Si alguien intenta humillarte y tú decides no aceptar esa humillación como válida, su poder sobre ti desaparece. La clave, entonces, está en reconocer que el valor de nuestra dignidad no reside en las palabras o los actos de los demás, sino en nuestra propia integridad y juicio. Sin embargo, no se trata de caer en la indiferencia absoluta o en un orgullo vacío que nos lleve a ignorar cualquier crítica. El estoico sabe que algunas acciones externas tienen consecuencias reales y tangibles. Si alguien te humilla públicamente o menoscaba tu reputación, no puedes evitar que esos actos generen un impacto. Lo que sí puedes controlar es cómo permites que ese impacto influya en tu mente. La humillación solo se convierte en algo doloroso si decides verla como una pérdida de tu valía. No dejarse humillar, por tanto, no significa responder con agresión o desprecio, sino mantenerse inquebrantable en el reconocimiento de uno mismo. Las ofensas, las burlas, los intentos de menosprecio, todo ello es parte del mundo exterior. Está fuera de nuestro control. No obstante, el respeto que sentimos hacia nosotros mismos es algo completamente interno, por lo tanto, solo nosotros podemos otorgarlo o retirarlo. El sabio estoico se pregunta, frente a un agravio, ¿es esto algo que realmente pueda afectar mi virtud o mi carácter? Si la respuesta es no, entonces no hay razón para inquietarse. Las opiniones ajenas no definen nuestra naturaleza. Marco Aurelio lo expresó claramente en sus meditaciones cuando dijo, cuando te veas ofendido por la falta de cortesía de alguien, recuerda que el verdadero mal está en tu mente, no en la de él. Pues si puedes controlar tu opinión, también puedes liberarte de la humillación. Este enfoque no implica negar el sufrimiento que una situación humillante pueda causar. Todos somos humanos, y el dolor es una parte inevitable de nuestra experiencia. Sin embargo, lo que propone el estoicismo es no agrandar ese dolor al adherirnos emocionalmente a la ofensa. Si alguien te insulta, su insulto es solo un sonido en el aire. Es tu mente la que decide si esas palabras tienen el poder de herirte. El estoico también reflexiona sobre la naturaleza del ofensor. Quien humilla a otro suele actuar movido por su propia inseguridad o ignorancia. La persona verdaderamente sabia no siente la necesidad de menospreciar a nadie, porque comprende que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas. Al ver al ofensor como un ser falible, a menudo perdido, se cultiva una forma de compasión que nos permite evitar responder con resentimiento. No obstante, compasión no significa sumisión. No dejarse humillar implica también saber poner límites, no desde la ira, sino desde la firmeza y el respeto propio. Cuando alguien cruza una línea y atenta contra nuestra dignidad, podemos responder de manera serena pero contundente. Decir no a una situación humillante es un acto de autocuidado y fortaleza interior. En el arte de no dejarse humillar, la paciencia juega un papel fundamental. Elegir cuidadosamente cuándo y cómo responder es una demostración de autocontrol y sabiduría. En cierta medida, la humillación es una prueba de nuestra templanza. Nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando el entorno nos es adverso. Es un recordatorio de que nuestra valía no depende de la opinión fluctuante de los demás, sino de la coherencia con la que vivimos según nuestros principios. En este sentido, el estoico se entrena constantemente para fortalecer su mente ante las adversidades. La meditación diaria sobre la mortalidad y la impermanencia de las cosas es una herramienta poderosa para relativizar los episodios humillantes. Si la vida misma es efímera, ¿tiene sentido angustiarse por un desaire o una crítica injusta?
Al no permitir que la humillación nos domine, no solo protegemos nuestra dignidad, sino que también cultivamos la serenidad. La verdadera fortaleza no radica en evitar las humillaciones a toda costa, sino en saber afrontarlas con ecuanimidad. ¿Quién se deja humillar se convierte en prisionero de las expectativas ajenas? Quien se mantiene imperturbable ante ellas es realmente libre. Otra reflexión fundamental es que el acto de humillar a otro degrada tanto al que humilla como al que se deja humillar. Cuando permitimos que la opinión externa defina nuestra valía, otorgamos a los demás un poder que no les corresponde. Si alguien actúa con crueldad, eso no es una razón para responder con la misma moneda. Al contrario, es una oportunidad para ejercer la virtud de la templanza y la fortaleza. En palabras de Séneca, el mayor poder lo tiene quien es dueño de sí mismo. No dejarse humillar también implica trabajar en nuestra autoestima desde una perspectiva interna y estable. Si nuestro valor depende de factores externos como el reconocimiento, el estatus o la aprobación, estaremos constantemente expuestos a la humillación. Pero si construimos nuestra autoestima sobre la base de nuestras virtudes y el esfuerzo constante por mejorar, seremos menos vulnerables a los vaivenes del mundo exterior. Es importante también recordar que, a lo largo de la historia, muchas de las figuras más admiradas han sufrido humillaciones. Los grandes filósofos, los líderes justos, los reformadores sociales, todos ellos enfrentaron desdén, burlas y desprecio en algún momento. Pero lo que los hizo grandes no fue evitar esas situaciones, sino enfrentarlas con dignidad y coraje. Cuando te encuentres ante una situación que intente degradarte, respira, reflexiona y recuerda que tu valía no depende de lo que los demás piensen o digan. En ese momento, tienes la elección de mantenerte fiel a ti mismo o de permitir que las palabras ajenas definan tu ser. La verdadera humillación no está en el acto externo, sino en traicionar tu propia esencia. En la práctica del estoicismo, se aprende a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. La humillación, en su aspecto externo, pertenece a la categoría de lo incontrolable. Pero la manera en que la enfrentamos es totalmente nuestra responsabilidad. Podemos elegir responder con ira, con tristeza o con indiferencia, pero el camino estoico sugiere una cuarta opción: responder con sabiduría. Responder con sabiduría implica reconocer que no todas las batallas merecen ser libradas. Implica también saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo retirarse y cuándo permanecer firme. La sabiduría no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza. Es también un acto de amor hacia nosotros mismos, porque al proteger nuestra dignidad, cuidamos de nuestra paz interior y de nuestra estabilidad emocional. En un mundo donde las ofensas y las humillaciones parecen inevitables, el estoico elige caminar con firmeza. Con la mirada puesta en lo esencial, vivir con virtud, con dignidad y con serenidad. Porque al final, lo que importa no es cómo nos tratan los demás, sino cómo elegimos responder ante ello. La humillación, como otras adversidades de la vida, no puede ser eliminada por completo. Es una constante en las relaciones humanas, una manifestación de las debilidades ajenas o de las situaciones inciertas que nos presenta la vida. Sin embargo, lo que distingue a una persona fuerte y sabia es la capacidad de enfrentarse a esos momentos sin perder el equilibrio interior. Desde una perspectiva estoica, cada evento que parece humillante es una oportunidad de crecimiento, una prueba para poner a prueba nuestra fortaleza interna. La primera lección que el estoicismo nos brinda ante la humillación es la importancia de la perspectiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita a recordar que todo lo que experimentamos está filtrado por nuestros juicios y percepciones. Si cambiamos la forma en que interpretamos un evento, también cambia su impacto sobre nosotros. En lugar de ver la humillación como una herida al orgullo, podemos verla como un ejercicio de paciencia, una oportunidad para practicar la templanza y la indiferencia ante lo que no podemos controlar. Esto no significa que el estoico sea una figura pasiva que soporta todo sin reaccionar. Al contrario, el estoicismo promueve una acción reflexiva y justa. Si bien no podemos controlar la actitud de los demás, sí podemos establecer límites saludables y responder de manera firme, pero serena, cuando alguien intenta menoscabar nuestra dignidad.
La clave está en que esa respuesta no provenga de la ira ni del deseo de venganza, sino de un lugar de respeto propio y equilibrio. Responder de manera estoica a una situación humillante no implica ignorarla o reprimir el dolor que pueda causar. Más bien, se trata de reconocer ese dolor sin dejar que nos domine. Es natural sentirse herido cuando alguien nos menosprecia, pero el sufrimiento adicional que surge de rumiar la ofensa o de permitir que dañe nuestra autoestima es opcional. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Otra práctica fundamental del estoicismo ante la humillación es el desapego del ego. Muchas veces, lo que nos duele no es tanto la situación en sí, sino el golpe a nuestra imagen o a nuestro orgullo. Al aprender a desapegarnos de esa necesidad constante de validación externa, reducimos nuestro sufrimiento. No se trata de dejar de valorar nuestra dignidad, sino de entender que ésta no depende de lo que otros piensen o digan, sino de cómo actuamos conforme a nuestros principios. El estoico también practica la contemplación de la mortalidad y la fugacidad de la vida como una forma de relativizar los eventos humillantes. Si cada día es un regalo y la vida es tan breve, ¿por qué desperdiciar energía preocupándonos por la opinión ajena? Esta perspectiva nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con nuestras virtudes y principios, independientemente de los juicios externos. En este sentido, el concepto de amor fati, o el amor al destino, es crucial. Aceptar con serenidad todo lo que la vida nos presenta, incluyendo las humillaciones, es una muestra de verdadera fortaleza. No significa resignarse a una situación injusta, sino abrazarla como parte del camino que debemos recorrer para crecer y fortalecernos. Cada desaire, cada crítica, cada burla es una oportunidad para reafirmar nuestra integridad y nuestra capacidad de mantenernos imperturbables. No obstante, el estoico también sabe que hay momentos en los que es necesario actuar para defender su dignidad o la de otros. La diferencia es que esa acción no surge de un impulso emocional descontrolado, sino de una decisión consciente y meditada. Defender nuestra dignidad no significa entrar en una guerra de egos, sino poner límites de manera firme y respetuosa. Es importante también cultivar la humildad como antídoto contra la humillación. La humildad no implica menospreciarnos ni permitir que otros lo hagan, sino reconocer nuestras limitaciones y defectos con serenidad. Cuando aceptamos que no somos perfectos y que, como todos, podemos cometer errores, nos volvemos menos vulnerables a las críticas y a las ofensas. La verdadera humildad nos permite aprender de las situaciones adversas sin sentirnos derrotados. Una práctica estoica eficaz ante la humillación es la visualización negativa. Consiste en imaginar, de manera controlada, los peores escenarios posibles para prepararnos mentalmente ante ellos. Al hacerlo, reducimos el impacto de las humillaciones reales. Porque ya hemos contemplado previamente esas situaciones y hemos decidido cómo responderemos. Esta técnica nos ayuda a mantener la calma y a actuar con sabiduría en el momento presente. Además, el estoico comprende que la verdadera fortaleza no consiste en ser insensible, sino en ser resiliente. La resiliencia implica la capacidad de recuperarse rápidamente de una situación adversa, de aprender de ella y de seguir adelante sin perder de vista nuestros valores. Cada humillación superada es una oportunidad para desarrollar esa resiliencia y para demostrar que nuestra paz interior no depende de factores externos. En la práctica cotidiana, esto se traduce en pequeños actos de autocontrol. Cuando alguien nos humilla o nos ofende, podemos elegir entre reaccionar impulsivamente o tomarnos un momento para respirar y reflexionar. Ese instante de pausa es crucial, porque nos permite responder desde la razón y no desde la emoción. Con el tiempo, este hábito se convierte en una segunda naturaleza que nos protege de caer en el juego de la humillación. Por último, el estoicismo nos invita a cultivar una visión más amplia de la vida. Las situaciones humillantes, por dolorosas que sean en el momento, son solo una pequeña parte de nuestra existencia. Al adoptar una perspectiva más amplia, podemos relativizar su importancia y enfocar nuestra energía en lo que realmente nos aporta valor y significado. Este enfoque nos ayuda a mantener la serenidad y a seguir avanzando con determinación. En conclusión, no dejarse humillar es un arte que requiere práctica y paciencia.
Implica cultivar la templanza, el autocontrol y la humildad. Así como aprender a desapegarnos del ego y de la necesidad de aprobación externa. Es un camino difícil, pero tremendamente liberador, porque nos permite vivir con mayor serenidad y dignidad. La humillación solo tiene el poder que nosotros decidimos otorgarle. Al elegir responder con sabiduría y fortaleza, nos convertimos en verdaderos dueños de nuestra paz interior y de nuestra vida. El estoico sabe que no puede controlar el comportamiento de los demás, pero sí su propia actitud ante ellos. Y en ese control reside su verdadera libertad. Pues, como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Desde una perspectiva estoica, el amor fati nos enseña a aceptar el destino tal como se presenta, incluso cuando éste incluye situaciones humillantes. Al enfrentar estos momentos, el estoico no solo se resigna, sino que encuentra en ellos una oportunidad para fortalecer su carácter. La humillación, como cualquier otra adversidad, es una circunstancia que escapa a nuestro control, pero lo que sí depende de nosotros es cómo elegimos responder. Cuando aceptamos plenamente lo que nos sucede sin resentimiento ni amargura, demostramos una actitud de profunda sabiduría y fortaleza. El amor fati no es una postura de pasividad o indiferencia, sino de plena participación en la vida. Aceptando cada evento como una pieza esencial de nuestro camino personal. Frente a una situación humillante, el estoico se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Otra herramienta estoica fundamental es la visualización negativa, o premeditatio malorum. Al imaginar con anticipación posibles escenarios adversos, incluida la humillación, nos preparamos emocionalmente para enfrentarlos con ecuanimidad. Esta práctica no busca fomentar el pesimismo, sino entrenar la mente para responder con serenidad cuando surjan dificultades. Al prever la posibilidad de ser humillados, reducimos el impacto emocional de la experiencia cuando finalmente ocurre. Además, la disciplina del deseo es crucial en el arte de no dejarse humillar. Esta disciplina consiste en dirigir nuestros deseos hacia lo que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad aquello que no lo está. La humillación, al ser un fenómeno externo, pertenece a la categoría de lo incontrolable. No podemos evitar que otros actúen de manera irrespetuosa, pero sí podemos evitar que su comportamiento afecte nuestra paz interior. Al entrenar nuestra mente para desear solo aquello que depende de nosotros, reducimos la posibilidad de sentirnos heridos por factores externos. La práctica de la virtud es el pilar central del estoicismo, y en situaciones humillantes, las virtudes de la templanza. La fortaleza y la justicia son especialmente relevantes. La templanza nos ayuda a mantener la calma y evitar reaccionar de manera impulsiva ante la ofensa. La fortaleza nos da el valor para soportar la humillación sin derrumbarnos emocionalmente. Y la justicia nos recuerda que, aunque el ofensor actúe de manera inapropiada, nuestra respuesta debe ser justa y proporcionada. Es importante también reflexionar sobre la naturaleza del honor y la reputación desde la óptica estoica. Si bien en muchas culturas el honor se considera un valor supremo, los estoicos nos invitan a cuestionar esta idea. Para ellos, el verdadero honor proviene de vivir de acuerdo con la virtud, no de la opinión ajena. La reputación es volátil y está sujeta a las fluctuaciones de las percepciones externas, mientras que la virtud es firme y constante. Cuando alguien intenta humillarnos, su intención es dañar nuestra reputación o nuestra autoestima. Sin embargo, si comprendemos que nuestra verdadera valía reside en nuestro carácter y no en lo que otros piensan de nosotros, nos volvemos inmunes a estos ataques. Como decía Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera libertad consiste en no depender de la opinión ajena para sentirnos valiosos. En situaciones humillantes, también es útil practicar la empatía. Quien humilla a otros suele estar lidiando con sus propias inseguridades y frustraciones. Al comprender esto, podemos responder con compasión en lugar de con resentimiento. Esto no significa permitir que nos falten al respeto, sino entender que la acción del otro refleja más su estado interno que nuestra propia valía. El estoico también cultiva la gratitud incluso en medio de la adversidad. Aunque pueda parecer contradictorio,
ser agradecido por las situaciones humillantes nos permite verlas como oportunidades para practicar la virtud y fortalecer nuestra resiliencia. La gratitud transforma la perspectiva, permitiéndonos ver el crecimiento potencial en cada desafío. En este contexto, también es esencial distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Si una situación humillante puede ser evitada o corregida sin comprometer nuestra integridad, entonces es justo actuar para cambiarla. Pero si no podemos hacer nada al respecto, la mejor respuesta es la aceptación serena. Como decía Marco Aurelio, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. La humillación, en su esencia, es una prueba de nuestro autoconocimiento. Si conocemos nuestro verdadero valor, las palabras o acciones de los demás no pueden despojarnos de él. La clave está en desarrollar una autoestima basada en principios internos y no en validaciones externas. Al hacerlo, nos volvemos invulnerables a los intentos de menosprecio. Finalmente, es importante recordar que nadie está exento de enfrentarse a situaciones humillantes. Incluso los grandes líderes y pensadores de la historia enfrentaron desprecio y burla. Lo que los hizo dignos de admiración fue su capacidad para mantenerse firmes en sus principios y no permitir que la opinión ajena definiera su valía. La humillación es un recordatorio de nuestra humanidad y una oportunidad para practicar la grandeza de espíritu. En resumen, el estoico enfrenta la humillación con una combinación de aceptación, sabiduría y acción justa. No se deja llevar por la ira ni el resentimiento, sino que responde con templanza y dignidad. Al hacerlo, protege su paz interior y fortalece su carácter. La verdadera victoria no está en evitar la humillación, sino en enfrentarse a ella sin perder el equilibrio interno. La vida está llena de situaciones que ponen a prueba nuestra fortaleza emocional. Al adoptar una postura estoica, no solo aprendemos a no dejarnos humillar, sino que también descubrimos una fuente inagotable de paz y fortaleza interior. Porque, al final, lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder ante ello. En cada acto de resistencia serena ante la humillación, cultivamos la verdadera libertad, la libertad de ser dueños de nosotros mismos.